vamos a comenzar, ¿vale, mis hermanos? Vamos a comenzar con una breve síntesis de lo que vimos en las dos anteriores partes, ya que las vimos hace como 20 días, entonces es necesario que hagamos un pequeño resumen para poder contextualizar de qué vamos a hablar hoy. Muy importante, nosotros estamos hablando hoy de mi verdadero yo, de descubrir quiénes somos nosotros realmente y eso solamente lo descubrimos por la palabra de Dios. Y ese descubrir quiénes somos realmente es una importancia grandísima para nosotros, pero aún más poderles participar y compartir a nuestros niños quiénes son ellos realmente y que sea edificado en su mente y en su corazón quiénes son conforme a la palabra de Dios. Hemos aprendido en estas 4 clases que vamos de esta temporada cosas maravillosas que en lo profundo de mi corazón han sido una revelación inmensa y me han bendecido de una forma grandísima y quiero compartirles a ustedes el porqué de esta identidad, el porqué de este verdadero yo y por qué es tan importante y trascendental. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que vimos en la primera parte y nuestra primera parte de este Mi verdadero yo de esta serie es que nosotros aprendimos en este hermoso banquete que el Señor nos está regalando que la identidad nos define a cada uno de nosotros y es ese conjunto de características, de actitudes, capacidades que responden a quién soy. Y es súper importante porque hoy hacíamos un ejemplo ¿qué tal nosotros como seres humanos? Bueno, digamos, hagamos un ejemplo, que nosotros seamos un león grandísimo, rugiente, maduro, con esas garras impresionantes, con esa fuerza, con esa hermosura, con esa imponencia y ese poder que tiene el león. Pero el león no cree que es león, sino cree que es una plantita débil, pequeñita, que está en un jardín. Pues si el león se identifica con esa plantita muy leve, muy pequeñita, pues no va a poder desarrollar todo su potencial. Por eso es tan importante el tema de quiénes somos nosotros. Nosotros podemos definirnos normalmente por lo que nosotros hacemos. Cuando nos preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? Entonces nosotros inmediatamente decimos, no, soy profesional o yo trabajo en esto. Si nos definimos por nuestro hacer, siempre tendremos que hacer más para sentirnos valiosos. Pero, por ejemplo, si nos definimos por nuestros logros o de pronto por nuestros errores, también tendremos sentimientos siempre de insuficiencia. O si tal vez permito que me definan los demás, mis esfuerzos estarán siempre enfocados en agradar a los demás para obtener su aprobación. Entonces, hicimos un ejercicio maravilloso sobre el tema de identidad y hicimos el ejercicio del espejo y quienes tengan por ahí espejo a la mano, les agradezco que lo tengan porque lo vamos a usar más adelante hicimos un ejercicio del espejo en la primera parte, en donde les pedía que se vieran al espejo y identificaran cómo se definían ustedes mismos. Pero resulta que en esa identidad de lo que vimos reflejado en el espejo, encontramos en el espejo que teníamos que no éramos nosotros, que no solamente veíamos nuestras capacidades ni veíamos lo que en ese instante estábamos viendo a través del espejo, sino que traíamos una carga adicional y esa carga adicional era nuestra historia. Nos definíamos por nuestra historia y nuestra historia hace parte de nuestro pasado. En contravía, pues, a lo que la palabra del Señor dice y por la palabra del Señor aprendimos en Efesios 4:22 que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre creado en Dios según su justicia y santidad de la verdad. Entonces teníamos una invitación a despojarnos de ese viejo hombre. Y les invito todavía a quienes no han realizado el ejercicio, es liberador, mis hermanos, el ejercicio de presentarle a nuestro Señor nuestra historia. Y les voy a contar por qué. Hace poco tuve un desencuentro, no mentiras, tuve un encuentro que fue un encuentro fuerte, un encuentro de esos que no quisiéramos tener. Y en esos encuentros, después de ese encuentro, yo vine a hacer mis tareas y vine a orar y a presentarme delante del Señor. Resulta que tenía una carga adicional porque ese encuentro había sido fuerte. Entonces, ¿qué hice? Le presenté al Señor el encuentro, le presenté las cosas que sucedieron, las cosas que se hablaron, lo que yo considero justo o injusto y descansé en el Señor. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio de presentarle nuestra historia a Dios,
Es infinitamente liberador, mis hermanos, así que quienes no hayan hecho el ejercicio, les hago nuevamente la invitación. Creo que es uno de los ejercicios que los psicólogos hacen en la primera sesión, si Cata me lo confirma. En la primera sesión de psicología normalmente nos dicen que escribamos nuestra historia y es maravilloso que nosotros podamos presentarle nuestra historia al Señor. Entonces, invitados para que podamos hacer, poner por obra esta sesión de presentarle todo lo que nosotros somos al Señor y todo lo que tal vez en nuestro corazón todavía tenemos de nuestra historia. Entonces, vimos la necesidad de despojarnos del viejo hombre, de nuestra vieja identidad, de nuestro antiguo yo. O si no, de lo contrario, podemos repetir nuestra historia una y otra vez. El Señor nos invitaba a vestirnos del nuevo hombre, pero ¿cómo dice el Señor en su palabra que nos debemos vestir como el nuevo hombre? Miren que la palabra del Señor dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense el espíritu de su mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Es decir, ¿cómo fue creado ese hombre? Según Dios. ¿Cómo fue creado ese hombre? También dice en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si nosotros queremos conocer ese nuevo hombre, dice que fue según Dios. Entonces, ¿a quién iremos para conocernos a nosotros mismos y vivir nuestra verdadero yo? A Dios. Y también nos dice cómo, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en el ejercicio de vernos el espejo, ya no veremos más a nuestro antiguo yo, sino que iremos a las escrituras de quien nos creó, a su palabra, para conocernos tal como nos lo enseña. Entonces aquí me gustaría muchísimo que todos ustedes pudieran coger en este momento el espejo en sus manos y ya no nos vamos a reconocer como esa historia, ¿listo? Porque ya la presentamos al Señor y sabemos que las cosas viejas pasadas las cosas viejas son pasadas y ahora todas son hechas nuevas. Quienes tengan el espejo, espero que lo puedan tomar en este momento y hagamos el siguiente ejercicio. Miren el siguiente ejercicio tan bonito que es de acuerdo a lo que el Señor dice que somos. El Señor dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que en esta hora el Señor les revele a cada uno de ustedes quiénes somos realmente por su palabra. En el original griego, en la 2 Corintios 3:18 nos dice, nosotros todos nos ha sido quitada la cubierta del rostro a la gloria del Señor, viéndonos a nosotros mismos a su imagen. Estemos siendo transformados de gloria en gloria según el Espíritu del Señor. Ahora es su turno, mis hermanos. Ahora es el turno y el Señor nos dice que peleemos la buena batalla de la fe y que vivamos como un día a la vez. Es importante, mis hermanos, que cuando nosotros, como es un ejercicio de nuestra mente y de estar transformándonos y renovando nuestra mente y nuestro entendimiento, cuando nosotros nos veamos al espejo, cuando nosotros querramos saber quiénes somos realmente, ya no vemos nuestra historia, ya no vemos a ese viejo hombre, ya no vemos nuestro pasado, sino ahora vemos lo que el Señor dice y es maravilloso porque el Señor dice en su palabra que nosotros nos debemos mirar a nosotros mismos como esa cara descubierta. ¿Y qué vemos cuando vemos esa cara descubierta? Vemos la gloria del Señor y vemos que somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen y que lo hacemos por el Espíritu del Señor. Esa es nuestra realidad, ese es nuestro verdadero yo ahora. Me encanta la presentación de la serie Mi verdadero yo en la iglesia, pero ahora en nuestro canal de YouTube sería buenísimo que esa portada de la enseñanza de mi verdadero yo es que cuando nosotros nos veamos a un espejo, ya no nos vemos a nosotros, vemos a Jesús, porque el Señor nos dice por su palabra que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que ahora es Cristo quien vive en nosotros.
Y esa es la verdad, porque Dios nos enseña y nos dice que tenemos la mente de Cristo, que todas esas cosas viejas pasaron y que nosotros nacimos de nuevo para el Señor. Y al nacer de nuevo viene el Espíritu Santo del Señor a darnos vida y vida para Él. Así que mis hermanos, les invito a que estemos haciendo ese ejercicio. Vimos por la palabra cómo hacerlo, cómo despojarnos de ese viejo hombre. ¿Y cómo nos despojábamos de ese hombre, de ese viejo hombre? Habíamos tres pasos que mencionábamos y el primer paso que es fundamental para este proceso es determinación. En Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. En original hebreo, esto me encanta, la palabra usada para decir determinar una cosa y te será firme dice cortar, arrancar, destruir. Dice en latín poner fin. Significa que vamos a terminar y ponerle fin a lo que nos detiene para poder avanzar. Entonces todos vamos a determinar, empezar a caminar en la identidad que tenemos, que es en Cristo Jesús. El segundo paso que nosotros mencionábamos es cuestionar nuestras creencias y nuestros pensamientos y nuestro actuar en todo, sin culpa ni condenación, porque sabemos que vienen a veces esos vicios del viejo hombre, esa contaminación del viejo hombre que nos hace actuar, pensar, no conforme a lo que el Señor nos dice, pero nosotros vamos a cuestionar cada cosa que pensemos, vamos a cuestionar cada cosa que hagamos o que decidamos delante de la palabra del Señor para confrontarlo y para elegir y hacer esa buena elección. Y tercero, también decíamos que cómo nos despojábamos de ese viejo hombre y decíamos que era elegir la buena batalla de la fe. Es decir, qué peleas tenemos que elegir. Nosotros la única pelea, y siempre lo repito y no me cansaré de hacerlo, la única pelea que podemos nosotros pelear es la buena batalla de la fe. Esa es la pelea que nosotros debemos dar porque el Señor pelea nuestras batallas. Entonces, vimos la importancia de meditar, como lo dice Josué 1:8, que nos lo deja clarísimo y en su primera palabra nos dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides obrar según todo lo que en él está escrito, y así entonces harás prosperar tu camino y entonces serás entendido, prudente e inteligente. Me encanta la palabra del Señor porque nos dice desde muy temprano que la palabra del Señor esté en nosotros de día y de noche. Y también porque el Señor nos dice que esté de día y de noche, porque el Señor nos dice, ¿cómo conocemos la buena y agradable y perfecta voluntad del Señor para nuestras vidas? Como nos lo dice Romanos 12:2, que dice, no estén siendo moldados a este siglo, sino estén siendo transformados por medio de la renovación de su entendimiento para comprobar, conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, sabemos ahora que nuestra identidad, dependiendo cuál sea, ¿verdad? Es trascendental en nuestras vidas, porque además de regir nuestra conducta diaria, durante todos los días, también va a regir nuestros resultados. Y saben también que determina esa identidad que tengamos acerca de nosotros mismos, esa identidad nos hace determinar nuestro amor propio, que es el valor, el respeto, la aceptación profunda y la valía de quienes somos nosotros mismos. Entonces, profundicemos un poco sobre qué relación hay entre nuestro valor y nuestra identidad. Es súper importante, mis hermanos, para que podamos caminar como los hijos de Dios que somos y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué será primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Primero la identidad y luego el amor propio o primero el amor propio y gracias al amor propio tenemos una identidad? Pues aquí hay algo hermoso que descubrí y es que antes de Jesucristo, nuestra identidad, como lo vimos, era nuestra historia, ¿verdad? Y por lo tanto, esa historia la determinaba el amor que sentíamos hacia nosotros mismos. Pero sabemos que sin Dios no hay amor porque Dios es amor. Entonces, ahora en Cristo no sucede que nuestra identidad
se determina por nuestra historia y por el amor que sentíamos a nosotros mismos, sino que ahora en Cristo Dios nos enseña por su palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y viene su amor a transformar nuestra historia, a quitarnos el velo, a descubrir su verdadera creación y ya no nos reconocemos a nosotros por nuestra historia, sino nos reconocemos a su imagen y por su amor. Y en su amor ahora nos construimos por su palabra y construimos nuestra verdadera identidad. Entonces, nosotros vimos también por su palabra que Dios nos hacía una invitación súper especial, porque el Señor nos dice en Santiago 1:22, perdón. El Señor nos dice, pero, hermanos, pero, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿qué pasaría si tan solo oímos atentamente su palabra, pero no hacemos lo que el Señor nos invita en su palabra? Además de engañarnos a nosotros mismos, ¿qué pasaría? Pues acá vengo a presentarles unas consecuencias que nosotros no trabajemos en nuestra identidad. Una identidad positiva y un amor propio sólido contribuyen a una autoestima saludable, a una valía positiva, la valía justa de quienes somos nosotros como seres humanos. Mientras que una identidad fragmentada o una falta de amor propio pueden conducir a una baja autoestima. Entonces, veamos qué produce una baja autoestima en una persona. Miren, aquí le pido al Espíritu Santo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Espíritu Santo, habla al corazón de mis hermanos y trae a ellos a memoria, Señor, cada una de esas circunstancias o cada una de esas situaciones o lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, Señor Jesús. Tráelo y revélalo a nuestras vidas, Señor, en donde nosotros podemos estar fallando, Señor, e identificarnos contigo, Señor Jesucristo, y identificarnos con nuestro viejo hombre, nuestra pasada historia. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, haznos libres para la gloria de tu santo nombre. Entonces, mis hermanos, miren las consecuencias de una baja autoestima. Primero, sentimiento de indignidad. Si yo tengo una identidad negativa acerca de mí misma, yo voy a desarrollar una valía menor a lo que el Señor ha hecho por mí. Y esa valía menor hace que yo tenga un sentimiento de indignidad. Ese sentimiento de dignidad es inherente en cada ser humano y ese sentimiento de dignidad se debe a lo que el Señor nos dice en su palabra, que fuimos creados a imagen de Dios. Imagínense la valía que tenemos para el Señor. A causa del pecado viene esta falta de valor divino. No nos sentimos con ese valor celestial que tenemos, pero el Señor Jesús vino con su obra de justicia a redimir nuestra imagen y a volvernos al lugar que nos correspondía en ese hermoso jardín del Edén. Ahora también una baja autoestima produce en nosotros miedo y ansiedad. ¿Cuál fue la primera reacción del primer hombre en el paraíso luego de su pecado? Sentimientos de temor e inseguridad. Preocupación hacia el futuro porque no sabían qué iba a pasar, por eso se escondieron. Pero Filipenses 4:6-7 nos dice que no estemos ansiosos por nada, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Por su palabra nosotros somos hijos de Él y nosotros nos reímos de lo que ha de venir. También cuando desarrollamos una baja autoestima o una valía o una poca valía, nosotros nos escondemos, nos inhibimos, hay una falta de realización. La parábola de los talentos en Mateo 25:14-30 nos enseña sobre la importancia de utilizar nuestros dones, talentos y habilidades, lo que el Señor nos ha entregado y ha depositado desde que nos formó en el vientre de nuestra madre. Una baja autoestima nos lleva a reprimir, a esconder, a ocultar, a guardarnos como en un caparazón esos dones y esos talentos. ¿Y qué pasa? Pues nos mantienen sentimientos de frustración y fracaso. En Hebreos 3:10 dice, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, estén sirviendo a los otros
Como excelentes administradores de la multiforme gracia de Dios, la creación está expectante y anhela la revelación y la manifestación de los hijos de Dios. Miren la importancia. ¿Qué otra cosa se puede afectar también cuando tenemos una baja autoestima o consideramos que tenemos una identidad negativa? Nuestras relaciones interpersonales supremamente afectadas porque el Señor nos enseña en sus mandamientos, en Marcos 12:31, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros no tenemos amor y valía por nosotros mismos, no podemos amar a los demás. Si no amamos conforme al amor de Jesús, no podremos realizar esas relaciones con los demás de una manera positiva y sana. No tendríamos la capacidad para establecer relaciones saludables porque siempre nos vamos a sentir en una posición menor a los demás. Y también entonces, por ende, nosotros desarrollaríamos una dependencia excesiva a las opiniones de los demás. Dependeríamos de la aprobación de todos externa para sentirnos valiosos. Y la Biblia nos advierte en Gálatas 1:10, ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o estoy buscando agradar a los hombres. Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo y entonces desarrollaríamos relaciones supremamente tóxicas y dependientes porque estaríamos buscando siempre agradar a los demás. Estas son unas pocas de las consecuencias que tenemos a nivel negativo cuando tenemos una baja valía, una baja autoestima, una identidad negativa. Ahora veamos algunas consecuencias cuando tenemos una alta estima. Porque el Señor nos dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dado, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, del que es necesario tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe en Cristo que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que si nosotros tenemos una valía muy por encima de los demás, pueden suceder estas cosas y estas desventajas y consecuencias negativas en nuestra vida. Primero, orgullo y arrogancia. Nuestra valía no es por quienes somos, lo que hacemos o lo que tenemos. Proverbios 16:18 nos dice, el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. Nuestra valía es por quienes somos en Cristo y somos en Cristo gracias a quién? A Cristo. El Señor nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos valía? Nosotros tenemos valía por el Señor, gracias a su gracia, a su poder y favor inmerecido. También nosotros decimos que si creemos que somos por lo que hacemos y nos creemos de mayor valía, el Señor nos dice en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es una hermosa enseñanza de parte de Dios para esa valía cuando está un poquito en exceso y no es justa correspondiente a lo que el Señor nos está invitando a hacer. ¿Qué más también desarrolla una valía excesiva? Una autoestima exagerada, una falta completa de la dependencia de Dios. Una autoestima excesiva alta podría llevar a una confianza excesiva en esas propias habilidades y logros, dejando a un lado la dependencia en Dios. Y la Biblia nos enseña completamente en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y dice también en Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más altivo mira de lejos. También, ¿qué podemos desarrollar cuando tenemos una excesiva autoestima? Un trato desconsiderado hacia los demás. Una alta autoestima es malentendida, puede llevar a tratar a los demás con desprecio o falta de consideración. Eso sucede mucho
en hogares donde hay machismo, sucede mucho en los lugares de trabajo, sucede mucho en las escuelas, en las universidades, y cuando tenemos un poquito de poder, solemos tener un trato desconsiderado hacia los demás, pero la Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en Filipenses 2:3 nos dice, no hagamos nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y nos invita entonces a que la imagen o el trato que le debemos dar a los demás sea como superiores a nosotros mismos. Y también trae una consecuencia negativa, que es la ceguera espiritual. Una autoestima excesivamente alta podría llevar a una falta de reconocimiento de la necesidad del perdón para nuestra salvación. Romanos 3:23-24 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y también la falta de reconocimiento de la palabra podría ser, como nos dice Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es absurda y es locura a los que se destruyen, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, está siendo poder de Dios. Cuando nosotros desestimamos la palabra, a veces sucede que nosotros, de hecho a mí me ha sucedido y lo confieso, que nosotros viene de pronto a hablarnos a alguien de la palabra de Dios y nosotros decimos, pero pues, ¿qué podría aportarnos esta persona? Cuando nosotros vemos a nuestros niños que nos quieren informar algo, que nos quieren contar algo, que nos quieren contar de sus experiencias y nos dicen, pero qué podemos recibir de ellos si los tratamos con un trato desigual? Y resulta que ellos tienen riquezas infinitas para poder aportarnos a nosotros. Y por último, que es lo que conecta con la anterior enseñanza que nosotros traíamos, es la idolatría. Y todos sabemos que la idolatría es pecado delante del Señor. Una adoración o exaltación excesiva de algo o alguien por encima de Dios. Eso nos podría traer una alta estima de nosotros mismos superior a la que el Señor nos ha llamado a tener. Recordemos entonces que enseñábamos que los peores problemas en nuestra vida son los que no reconocemos. ¿Por qué son los peores problemas de nuestra vida los que no reconocemos? Porque no puede haber transformación en ellos. Por eso es importante venir y depender de Dios, venir y depender de la voluntad del Señor, venir y depender de la revelación del Padre para que nos muestre, y por eso mi oración, para que el Señor nos mostrara en cada corazón esos casos en donde nuestra autoestima ha sido baja y nos hemos tenido por un menor valor de lo que el Señor ya hizo por nosotros en la cruz, o si por el contrario nos estamos exagerando y estamos dando un trato inadecuado a las personas por nuestra excesiva autoestima. Entonces resulta que como nosotros ya vimos en la primera parte la importancia que tenía la identidad en nosotros, y además de esa importancia de la identidad también teníamos el reconocer nuestra historia, el transformar esa historia. En la segunda parte nosotros estábamos despojando al viejo hombre y lo reconocimos. ¿Recuerdan? ¿Qué hablamos? Logramos identificar que ese viejo hombre era el protagonista de nuestra historia, que podía ser en algunos casos mi yo víctima, quien también buscaría encontrar victimarios, personas que dañen, situaciones que dañen, circunstancias negativas que nos ayuden a validar esa identidad de mi yo víctima. O podíamos ser ese yo héroe o heroína, quien buscaría una situación triste, una situación negativa, una situación la cual salvar, o una persona también. Ambos roles, tanto el yo víctima, que es mi protagonista víctima de mi propia historia, o mi yo héroe, protagonista también de mi propia historia, ambos roles son usurpadores, están ocupando un lugar que no les corresponde, porque ahora nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Entonces, conforme a su palabra, nos despojamos de ese viejo hombre. Nos dimos cuenta
que quien ocupaba el lugar del eje principal de nuestra historia, ese protagonista era yo. Pero su palabra ahora nos enseña hoy, cuando nos vemos a nosotros mismos, cuando queremos vernos y definirnos quiénes somos, nosotros cuando nos vamos a ver la gloria del Señor por su palabra. Nos vamos a ver como en ese espejo a cara descubiertos, transformados de gloria en su imagen por el Espíritu del Señor. Y aquí me parece maravilloso nuestro Padre, porque ahora nosotros podemos lograr reconocer que nuestra identidad estaba estructurada por nuestra historia. Tenía como eje principal nuestro ego, nuestro yo, pero ese lugar, el eje, el centro de nuestras vidas ya no somos nosotros. Ahora nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Ahora por la fe, la sangre y el cuerpo de Jesucristo entregado en la cruz, sin merecerlo, todo por su infinita gracia, por su favor inmerecido. Ahora nosotros cuando nos vemos vamos a ver la gloria del Señor. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora quien vive es Cristo en mí. Entonces, en Primera de Corintios 6:20 también nos dice, porque habéis sido comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, es tiempo de devolver ese eje principal de nuestras vidas, ese protagonista, se lo debemos devolver a quien realmente le pertenece y todos sabemos hoy ya por la palabra que es Dios. Y es tiempo de reconstruir ese altar, porque ese altar estaba usurpado por nuestro ego en muchas circunstancias y ahora queremos reconstruir ese altar de nuestro corazón y entregárselo a quien realmente pertenece. Aquí quiero hacer hasta ahora he venido a hacer un recorderis de todo lo que hemos visto, porque es súper importante, mis hermanos, cada cosa es un paso de liberación de nuestra verdadera identidad. Cada cosa que nosotros hemos visto en estos dos enseñanzas y en esta tercera, es un paso a paso de cómo liberarnos y cómo reconocernos a nosotros mismos como quien realmente somos y como lo que realmente el Señor hizo de nosotros. Entonces, una vez nosotros ya descubrimos que nuestra identidad no es nuestra historia, sino que nuestra identidad nos despojamos de ese viejo hombre, nos quitamos esa cara y nos descubrimos la cara, ahora vemos la gloria del Señor. Y al ver la gloria del Señor, ya quitamos de ese protagonista de nuestra historia a nuestro yo víctima, a nuestro yo héroe, ya nos quitamos de ahí y le entregamos ese lugar al Señor. Ahora ese lugar le corresponde a Dios. Entonces es tiempo de reconstruir ese altar y quiero contarles un poco de qué se trata el altar. El altar aparece en los primeros capítulos de la Biblia cuando en Génesis 8:20, cuando después del diluvio Dios le ordena salir del arca a Noé y le dice que vayan y fructifiquen y que multiplíquense sobre la tierra. Después de que Dios les bendice, entonces Noé hace, cuando sale del arca de Noé, él le hace un altar al Señor. Y luego en Génesis 12:7 también, cuando Dios le dice a Abraham que deje a su tierra y que deje a sus parientes, Dios le bendice y sale Abraham en el camino y llega a un lugar llamado Siquem y dice la palabra que aparece Jehová a Abraham y le dice, a tu descendencia lo bendice, le entrega esa bendición que todos conocemos de Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra y edifica allí un altar, Abraham a Jehová, quien se le había aparecido. Entonces, el altar, mis hermanos, en el altar de nuestro corazón entregamos nuestra adoración al Rey. En el altar, el Señor se complace de nuestro sacrificio vivo y en el altar es lugar de bendición. Romanos 12:1 nos hace una invitación especial y nos dice, así que, hermanos, les suplico por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Entonces les voy a contar un poquito cómo hacemos. Esto todo tiene que ver con lo que hemos visto hasta el momento, pero les voy a contar un poquito esta historia que enriquece de lo que estamos hablando. En el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el pueblo judío estuvo en cautiverio por 70 años en una nación pagana. El pueblo de Dios dice la palabra que vagaba en su corazón. Ahora ya no vagamos en nuestro corazón porque no conocemos nuestra identidad en Cristo. Nabucodonosor prendió en fuego a Jerusalén, quedó reducida a escombros, quedó completamente destruida, quedó en ruinas. Pasaron 70 años de cautividad y luego llega el rey Ciro del imperio persa y toma a Babilonia y libera al pueblo judío después de 70 años y les ordena reconstruir su ciudad y les da riquezas para reconstruir a Jerusalén. Aquí es importante, voy a hacer un paréntesis pequeñito porque quiero hacer llamar la atención sobre nuestros niños. Algunos de quienes estaban cautivos en Babilonia eran niños y vivían cautivos no por sus propias decisiones ni porque ellos vagaran en su corazón, sino por el liderazgo de sus familias. Nuestras cautividades vienen de generaciones pasadas, las que nosotros vivimos hoy, pero también podemos estar hacer que esas maldiciones o que esas cautividades las vivan nuestras generaciones. Por eso es tan importante reconocer y darle el altar a quien le corresponde. Luego, entonces, para empezar a reconstruir la ciudad, para empezar a reconstruir Jerusalén, el pueblo inicia el viaje de regreso, pero ese viaje de regreso duraba 4 meses. Entonces, adivinen qué, algunos se quedaron en Babilonia porque prefirieron quedarse en cautividad. No quisieron pasar el proceso de ir 4 meses a reconstruir la ciudad. Y aquí es donde el Señor nos invita a ser tan solo oidores o hacedores. El Señor nos dice ser hacedores de la palabra. Hay muchos que tal vez estén escuchando acá y espero que no sea así, que puede ser que digan, muy bonita la palabra, sí, tal vez no le prestó mucha atención, tal vez no es de importancia, prefiero quedarme en cautividad y no salir del lugar donde me encuentro. O espero que sea el caso de absolutamente todos que decidamos reconstruir nuestra ciudad, que decidamos reconstruir nuestras ruinas, reedificarnos a nosotros mismos conforme a la palabra que el Señor nos dice y también por nuestras generaciones. Esta es una invitación a que seamos esos hacedores de la palabra. Muchas veces nos quedamos en las crisis porque nos acomodamos, porque nosotros decimos, ya he aprendido a manejar el problema, prefiero quedarme con este problema, prefiero quedarme con esta batalla, pero mis hermanos, todos sabemos que ese no es el destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado a libertad. Entonces Jerusalén estaba en ruinas y ahora ya el pueblo había sido llamado de cautividad a libertad. Entonces debe entrar en ese proceso de restauración. ¿Y cómo fue ese proceso de restauración? Aquí es donde Zorobabel nos enseña, que era el líder en ese momento del pueblo, nos enseña y él determina cómo sería ese proceso de reconstrucción. No inicia de las murallas de Jerusalén hacia el interior de la ciudad, sino que por el contrario, él decide iniciar del interior hacia afuera. Y adivinen con qué inicia Zorobabel a reconstruir Jerusalén. Inicia con la reconstrucción del altar. Inicia con la reconstrucción. Ese era el lugar más visible de la parte externa del templo y todos sabemos nuevamente que ese altar es ese lugar de sacrificio, ese lugar de adoración, ese lugar de arrepentimiento, ese lugar de humillación, ese lugar de encuentro con Dios. Recordemos por Noé y por Abraham que donde Dios se les mostró, ellos levantaron el altar. Era ese lugar de ofrendas de paz, es el lugar de gratitud y bendición. Entonces, es necesario reflexionar hoy, mis hermanos, que determinemos en nuestro corazón a definitivamente a partir de ahora renunciar a ese viejo hombre, protagonista de nuestra historia antigua, y decidamos renunciar también a esos pequeños ídolos que aún podemos tener.
Esos pequeños ídolos, como los vimos, puede ser nuestro ego víctima, puede ser nuestro ego héroe, pero también esos ídolos pueden ser nuestros deseos. Somos caprichosos y somos necios. Y a veces nos levantamos y decimos, pero ¿por qué las cosas no son como yo quiero que sean si es que tú dices que deben ser así? Pues no es el tiempo del Señor, el Señor es soberano, es todopoderoso y el Señor sabe qué hacer con nuestras vidas y nos guarda en el hoyo de su mano y nos protege y nos ama y nos cuida y nosotros no resistimos. Pero el Señor dice, confíen su camino a mí, esperen en mí y yo haré, dice el Señor. Entonces, nosotros también podemos tener en ese altar, en ese lugar de ídolos, podemos tener nuestra carne, podemos tener nuestros deseos, podemos tener personas que les damos mayor importancia que al Señor, podemos tener familiares, podemos tener hijos, podemos tener pareja, podemos tener el trabajo, podemos tener el tiempo que nosotros le rendimos a esas cosas, idolatría, y le damos el lugar del altar del Señor a esas cosas. Y hoy el Señor nos dice que renunciemos a esas cosas y que demos el lugar al Señor. Inclusive también nosotros podemos poner en el altar del Señor las promesas del Señor. Y una cosa es que tengamos en ese altar las promesas del Señor y otra cosa es que tengamos al Señor. Entonces, renunciemos a todas esas cosas que han ocupado y usurpado el lugar del altar del Señor y pongamos al Señor en su lugar porque trae una recompensa maravillosa. El Señor nos dice en Ageo 1:5 al 8. Pues así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, vestís y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Y el Señor nos enseña también por su palabra en Salmo 51 del 16 al 17. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Vengamos al Señor y reconstruyamos su altar. Luego Esdras nos cuenta cómo el pueblo celebraba la reconstrucción del altar y luego celebraban la reconstrucción de los fundamentos del templo. A ustedes, no sé a ustedes, pero últimamente al Señor le he pedido mucho que venga a danzar conmigo y que venga a danzar con mi casa, que venga a celebrar conmigo que yo lo he puesto en el lugar que le corresponde, que venga a danzar conmigo porque ya me he despojado de ese viejo hombre y ahora me he visto del nuevo hombre. Ese es un ejercicio que estoy haciendo todos los días, mis amados hermanos. En oración le digo al Señor, Señor, me despojo de ese viejo hombre y todas esas cargas, toda esa historia que ya se la entregué al Señor, que hice el ejercicio, todo eso que ya fue, se lo entrego al Señor y me despojo todos los días de ese viejo hombre y le digo, Señor, ahora me he visto de ese viejo, de ese nuevo hombre. Me he visto de ti, Jesús. Me he visto de tu fe, me he visto de tu valor, me he visto de tu amor, me he visto de tu poder, me he visto de tu palabra, me he visto de tu mensaje, de tu compasión, de tu bondad, de tu autoridad, me he visto. Y salgo en el día a vivir como ese nuevo hombre que el Señor Jesucristo ganó por mí en la cruz. Entonces, mis amados hermanos, revisemos un poquito ahora lo que ya hemos hecho hasta el momento. Sí, ya hemos dejado atrás nuestra historia pasada. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Nos hemos despojado del viejo hombre. Hemos aceptado la obra de redención de nuestro Señor Jesús. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo para el Señor. Nos hemos vestido de ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Ahora, entonces, por lo aprendido, meditamos en su palabra de día y de noche. Somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Hemos renunciado a todo tipo de idolatría. Hemos entregado nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Hemos dado el primer lugar, el primer amor en el primer lugar al Señor conforme al primer mandamiento dado por Jesús, que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ahora que el Señor está en el trono de nuestro cuerpo, en el trono de nuestra mente, en el trono de nuestra alma y nuestro corazón, ¿qué sucede? ¿Ustedes qué creen? Cuando nosotros ya nos despojamos de ese viejo hombre, ya nos identificamos con lo que Cristo hizo en la cruz, ya ponemos al Señor en ese altar, y le entregamos ese primer lugar al Señor y ahora nuestro corazón solamente le ama a ustedes, ¿qué sucede? Pues resulta, mis amados hermanos, que cuando nosotros ponemos al Señor en el lugar que le corresponde, me disculpo por los latidos acá, perrito. Cuando nosotros ponemos al Señor en el lugar que le corresponde, que le ha correspondido desde siempre, porque en su palabra nos dice que Él nos creó desde antes de la fundación del mundo, sucede algo extraordinariamente asombroso y maravilloso. Podemos venir al Padre y acercarnos como ese hijo pródigo y tomar nuestra posición como hijos de Dios, hijos del Rey, como esa nación santa que somos, como ese real sacerdocio, reyes y sacerdotes somos para el Señor. Y podemos sentarnos a la mesa del Señor como Él no lo ha prometido. Y me gustaría que hiciéramos una reflexión muy bonita, mis amados hermanos, con respecto a sentarnos en la mesa. Esto me lo entregó el Señor en oración. Es muy hermoso cuando nosotros, no sé ustedes, pero digamos, un día de descanso, un día que no tengamos tantos quehaceres diarios con los que cumplir. Cuando nosotros venimos todos a la mesa en el desayuno y nos sentamos con nuestros hijos, nuestros nietos, bueno, que venga la familia entera a la mesa y es las primeras horas del día. ¿Qué hacemos en la mesa cuando nos sentamos? Cuando nos sentamos, el padre empieza a hablar de los planes de papá, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú en qué me puedes ayudar? ¿Dónde tú, de acuerdo a tus dones y tus talentos, tú me ayudas en esto, tú me ayudas en esto? ¿Qué tal si hacemos esto? Y como familia empezamos a crear y empezamos a crear el día de acuerdo a los planes de papá. ¿Quién de ustedes no quisiera sentarse a la mesa de papá día a día y sentarnos y decir, bueno, señor, aquí estamos dispuestos, ya no caminamos por vista, ahora caminamos por fe, ¿qué planes tienes para hoy? ¿Cuáles son los planes del reino hoy, Señor? ¿Qué es lo que tú tienes? De acuerdo a los dones y talentos que pusiste en mí, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te ayudo hoy? Eso, mis amados hermanos, es sentarse a la mesa del Señor. Podemos disfrutar de su presencia, podemos disfrutar de su guía, podemos disfrutar de su amor, podemos disfrutar de su dirección, de su consejo, podemos disfrutar de los planes del Señor. Hablábamos con nuestras gotitas de Oasis Kids y con los niños y aprendíamos que Dios es un Dios amoroso, que es un Dios consejero, que Él es papá protector, que Él es papá proveedor. ¿Ustedes se imaginan sentados todos los días a la mesa del Señor? ¿Qué preocupaciones tendríamos? ¿Qué nos afanaría? ¿Qué nos preocuparía? Tendríamos todo, hasta la dirección del Señor en cada cosa que nosotros quisiéramos hacer, tendríamos su consejo. Entonces, miren mis amados lo que dice el Señor en su palabra, que me parece maravilloso y es un regalo precioso que el Señor nos hace. Yo sé que ustedes han escuchado mucho este versículo, pero imagínenselo sentado a la mesa del Señor. Dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. A nosotros, ¿a quiénes? A nosotros nos las descubrió, nos las reveló a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo está escudriñando aún las profundidades de Dios. ¿No es maravilloso? O sea, nosotros
queremos vivir en los planes del Señor, nosotros queremos vivir en su voluntad, nosotros queremos vivir en lo que Él realmente creó de nosotros. Pero la única persona, el único ser que nos va a mostrar esos planes y esa revelación es el Espíritu Santo de Dios, que es el que escudriña hasta las profundidades de Dios mismo. Y Él nos promete y nos dice, yo les revelo esas cosas que ojo no vio, esas cosas que oído no ha escuchado, esas cosas que no han subido a corazón de hombre y que yo, Dios, las he preparado para ustedes que me aman. Esas cosas yo se las revelo a través de mi espíritu. Es maravilloso, señores. Es maravilloso y yo me gozo en esta palabra porque aprendimos también en Oasis y por eso estamos acá, para que reconozcamos la importancia que nuestros niños desde tan pequeños sepan quiénes son realmente en Dios. Y adivinen qué hemos aprendido. Aprendimos una palabra hermosísima y una administración maravillosa de parte del Señor en Jeremías 1:5 que dice, escuchen esto porque esto a mí me voló la cabeza, dice Santino, me hizo, ¡puf! Resulta que el Señor nos dice en esta palabra, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Pero adivinen qué, mis hermanos, también vimos por la palabra del Señor en Efesios 1:4, vimos algo maravilloso y dice, antes de que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Jesucristo. El Señor nos dice por su palabra que desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que nosotros le perteneciéramos a Él y nos hizo santos y sin defectos en su amor. Y me parece maravilloso porque, hermanos, hoy estábamos viendo en Oasis un video donde veíamos la creación del universo y donde veíamos el universo y cómo este señor Hubble empezó a través de su telescopio a descubrir que habían galaxias, que habían como nubes borrosas en los cielos. Y esas nubes borrosas eran galaxias, pero esas galaxias iban en movimiento. Entonces esas galaxias se van expandiendo y por la palabra también entendemos, y el pastor nos lo ha enseñado, que el mundo está expandiéndose. Entonces, ustedes se imaginan que la creación del mundo, de acuerdo a los científicos, tiene 17.000, 20.000 años de existencia atrás, pero el Señor nos dice que antes de que fundara el cielo, Él ya nos había escogido y Él ya nos había apartado y nos había hecho santos y sin defecto. Y nos dice en Jeremías 1:5 porque me parece maravilloso. Dice que antes de que nos formara en el vientre, nos conoció y nos santificó. Pero ¿saben qué es lo más bonito de todo esto, mis amados hermanos? Que el Señor nos dice, Él nos conoce antes de la creación del universo, Él nos ama antes de la creación del universo, Él ya nos santificó antes de la creación del universo con el plan de salvación de su Hijo Jesucristo, Él nos aparta antes de la creación del universo, pero aquí es lo maravilloso. El Señor nos dice, te di, te entregué por profeta a las naciones de la tierra. Significa que el Señor nos puso en esta tierra con una asignación divina y nos trajo a esta tierra a mostrar de su amor a las naciones de la tierra. Nos envía con un propósito. Por eso es que debemos sentarnos a la mesa, por eso es que tenemos que hacer todo este ejercicio de dejar nuestro pasado atrás, de sentarnos como sus hijos, de revestirnos de ese nuevo hombre, de saber que somos nueva criatura, que hemos sido nacidos de nuevo, que ya no estemos viciados ni contaminados por esa historia pasada, sino que ahora vivamos en el propósito del Señor y nos reconozcamos como Él dice y nos miremos en ese espejo y cada vez que ustedes se vean en el espejo, mis amados hermanos, no miren a Victoria, no miren a Marilu, no miren a Loli, no se miren a ustedes mismos, sino miren la gloria del Señor que está en ustedes y el Espíritu Santo de Dios que habita en ustedes. Y el Señor dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Y para qué es? Pues porque Él nos envía a esta tierra a que seamos profetas a las naciones. No dice a la nación de su país y damos gloria a Dios por CCB, mi iglesia online.
porque no dice que seamos, seamos profeta en Argentina, que seamos profeta en Chile, que seamos profeta en Colombia. No, nos dice que seamos profetas a las naciones de la tierra. Y es maravilloso porque si sabemos por las estadísticas más o menos que el 10% de la población mundial es cristiana, es creyente y vive una vida en Cristo, pues adivinen por qué el Señor nos llama como profeta a las naciones de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, aquí podría seguir porque podríamos seguir hablando del propósito del Señor y para qué el Señor nos permite que nos sentemos en su mesa, porque creo que esa es una conversación eterna y una conversación hermosa que debemos tener todos los días, decirle, bueno, Señor, quitemos de verdad, quitemos, ya dejemos atrás nuestros ídolos, dejemos atrás las distracciones. Hemos aprendido por el sistema del mundo que hay una forma de vivir en esta tierra. Hemos aprendido por el sistema del mundo que hay un sistema de salud, un sistema de comunicaciones, un sistema de educación, un sistema de finanzas. Sabemos que hay sistemas que manejan este mundo, pero nosotros no le pertenecemos a este mundo. El Señor dice que nosotros ciudadanos extranjeros somos de esta tierra, que nosotros fuimos creados en Dios por y para Dios y que nuestro reino no es esta tierra, sino nuestro reino es el reino de los cielos. A nosotros quien nos gobierna es Dios, quien nos gobierna es su palabra, quien nos gobierna es su sistema. Tenemos que dejar esas creencias antiguas, esas creencias pasadas que hemos tenido. Si estamos en lugares en donde el temor reina, yo ya no veo noticias. Quiero confesarles, yo ya no veo noticias porque sí son importantes las noticias para enterarnos sobre lo que sucede en el mundo, pero las noticias nos venden, o sea, es impresionante, pero analícenlas, hermanos, o sea, analícenlas. Las noticias nos venden temor, nos venden inseguridad, nos venden desconfianza, nos venden catástrofes y resulta que yo estuve en una conferencia, mis amados hermanos, que nos mostraban la primera plana de los periódicos en la época de hace 70 años, en la época de hace 50, hace 30, hace 20, y todos en sus portadas tienen planes terroríficos para el mundo. O sea, no ha cambiado, no ha cambiado. Y eso hace que nosotros andemos y caminemos en ese temor, pero el Señor no nos dice que nos vistamos con las noticias del día a día. Nosotros, el Señor no nos dice que nos vistamos con lo que el sistema del mundo nos vende, con lo que el sistema financiero, inmobiliario, de educación, de salud, él no nos dice que hagamos eso, Él nos dice que nos vistamos de ese nuevo hombre y ese nuevo hombre es Cristo Jesús. Y a través ¿y cómo lo reconocemos a Él? A través del conocimiento de su palabra, de meditar de día y de noche. Entonces aquí doy por finalizada esta serie de Mi verdadero yo, en la cual se van a identificar nuestros niños y están aprendiendo desde muy pequeños que fueron enviados desde antes de la creación del universo como profetas a las naciones de la tierra y que tienen el poder y la autoridad de Cristo para hacer su obra y para establecer su reino aquí en la tierra. Así que mis amados hermanos, invitadísimos a que seamos hacedores de la palabra, que trabajemos nuestra identidad, que le presentemos nuestra historia al Señor, que caminemos conforme a su palabra y que vivamos en Cristo, porque el Señor dice que ya no somos nosotros, dejemos que Jesucristo viva, dejemos que Jesucristo viva en nosotros, que camine Él, que hable Él, que obre Él. Dejemos que sea Él en nuestras vidas, dejemos que sea Él haciendo su obra y estableciendo su reino aquí en la tierra, a través nuestro para la gloria de su santo nombre y para que los demás conozcan de su amor. Les amo, les bendigo y creo que podemos terminar con una oración para entregarle este tiempo al Señor. ¿Les parece? Entonces, dispongamos nuestro corazón al Señor Padre. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la ministración de tu Santo Espíritu, bendito Rey. Te damos gracias, Padre amado, porque hoy, Señor, determinamos en nuestro corazón ser hacedores de la palabra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo renunciamos, Señor, a toda cosa que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que te ha quitado el lugar que te corresponde de nuestras vidas, Señor. Renunciamos, Señor Jesucristo, a creer, Señor, que dependemos de los sistemas de este mundo para vivir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos, Señor, a las creencias, Señor, que forjó este mundo en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor,
de una vida, Señor, limitada, Señor Jesucristo, a nuestras circunstancias, de una vida limitada, Señor, por nuestros antepasados, Señor, por las creencias, Señor, de nuestros familiares, Padre amado. Padre, renunciamos en esta hora, Señor, a creer en las palabras, Señor, de maldición que han venido sobre nuestras vidas y han definido quiénes somos, Padre amado. Renunciamos a creer, Señor, que somos lo que hemos logrado, que somos lo que no hemos logrado, que somos lo que los demás dicen que somos. Renunciamos, Señor, a creer, amado Rey, que somos lo que tenemos, Padre amado. Renunciamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, a todo lo que nos han vendido, Señor, en esa información de engaño y de mentira, que somos, Señor, lo que el mundo dice que somos y como nos han enseñado. Y queremos venir a ti, Padre amado, para que seas tú glorificándote en nuestros corazones. Hoy nos reconocemos, Señor, como esa nueva criatura que tú ganaste en la cruz, Jesús. Hoy te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor Jesucristo. Te damos gracias porque hoy, Señor, sabemos que tú moriste en la cruz, Señor, y junto contigo morimos nosotros, Señor. Morimos a nuestra carne, Señor, morimos a esas creencias limitantes, Padre amado, morimos a esa vieja identidad, a ese viejo hombre, Señor, y tú, Señor, diste hasta las profundidades del infierno, Señor, deshiciste la obra de Satanás y te levantaste en gloria, Señor, y resucitaste, y contigo nosotros resucitamos también, Padre, y ahora ya no nos vemos a nosotros, Señor, ahora te vemos a ti, Señor Jesucristo, en nosotros, porque ahora eres tú quien habita en nosotros, Señor. Renunciamos, Señor, a nuestro yo, renunciamos, Señor, a nuestro ego que quiere tener el control de todas las cosas, que quiere saber que los planes nuestros son mejores que los tuyos y no es así. Que quiere, Señor, resistirse a vivir, Señor, a transitar por el problema, la circunstancia, la dificultad por la que estamos pasando, Padre, porque en ella, Señor, tu nombre será glorificado. Tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a quienes te amamos, Padre. Y aquí estamos reunidos en tu nombre, Señor Jesús, para que tu nombre sea glorificado. Te entregamos hoy el altar de nuestro corazón, Señor Jesús. Ministra con tu Santo Espíritu a nuestras vidas, Señor. Hoy disponemos nuestra mente, hoy disponemos nuestra alma y nuestro corazón para que te seas tu rey. Sé tu rey de nuestros pensamientos, Jesús. Sé tu rey de nuestros sentimientos, amado Dios. Sé tu rey, Señor, de nuestras sensaciones, de nuestras decisiones, Señor, de nuestro obrar, de nuestro hablar, Señor, de nuestro caminar. Sé tu rey. Gobierna, Señor, en nuestras vidas. Gobierna, Señor. Gobierna, Señor. Camina, Señor, en nuestra tierra a través nuestro. Llena la tierra de tu gloria con tu presencia en nosotros, Señor Jesús. Dirige nuestros pasos, amado Rey, conforme a tu voluntad, Señor Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo de revelación a nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de un encuentro contigo, Señor, en el que una vez te damos el primer lugar, Señor, tú nos invitas a pasar a tu mesa, Señor Jesús. Nos invitas a comunicarnos esos planes que tienes para este tiempo en nuestras vidas, Señor Jesús. Nos invitas para que tu presencia, Señor, y tu luz alumbre los ojos de nuestro entendimiento y conozcamos esa esperanza a la que tú nos llamas en el día de hoy. Y ya no vivamos más, Señor, como ese viejo hombre limitado, sino vivamos en el poder y la autoridad de tu nombre, Jesucristo, viviendo en santidad, bajo tu guía, tu obediencia, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Te damos todo honor, te damos toda gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Quiero cerrar con un testimonio bien pequeñito, porque el Señor lo traía a mi mente y a mi corazón. Y es que entrevistaron a un pastor ya de mucha edad, un pastor alrededor de los 70 años. Y el pastor decía que había tenido un encuentro con el Señor, que había muerto con él, había muerto y había tenido un encuentro con el Señor. Y entonces el pastor decía que él duró toda su vida entregada a Cristo, duró toda su vida predicando la palabra, duró toda la vida ministrando milagros, duró toda su vida entregada en servicio al Señor. Y cuando se encuentra con el Señor le dice, yo no te conozco. Recuerda que la palabra nos dice que así pasará. Y entonces dice, yo no te conozco, no sé quién tú eres. Y el pastor decía,
pero ¿cómo vas a decir que no me conoces? Si toda mi vida la dediqué a tu servicio, toda mi vida la dediqué a hacer tu voluntad, toda la vida me dediqué a ministrar tu palabra, a ministrar milagros, ¿cómo me vas a decir que no me conoces? Y el Señor le decía, tú hiciste lo que tú querías, tú no me hiciste rey y señor de tu vida. Entonces, ahí les dejo esa reflexión, mis amados hermanos. Renunciemos a nuestro yo y dejemos que el Señor Jesucristo sea en nosotros, viva en nosotros y se glorifique en nuestras vidas. Les bendigo, mis amados hermanos. Un abrazo para todos.